Un saludo, afectuoso saludo. Mirad, siempre os pido que os suscribáis o que si lo tenéis a bien, que le deis a me gusta. En este caso, os pido que este vídeo, además de darle a me gusta si deseáis, pues lo reenviéis, lo difundáis. Y es que creo que el tema es importante y seguramente no solo este, sino que alguno más, porque se trata de un vídeo claramente de combate por la paz. Mirar, Europa, el Partido Único Europeo, las fuerzas dominantes en Europa, este conglomerado globalista de carácter centrista liberal al que está unido fuerzas llamadas de izquierdas, de la izquierda liberal, de la izquierda woke, de la izquierda Partido Único Europeo, que en el caso español sería prácticamente todo el espectro político parlamentario, todo, incluido Podemos. Están haciendo, por supuesto, al PSOE, Sumar, están haciendo un llamamiento a la guerra. Me diréis, exagera. La reunión del domingo urgente en el que Keir Starmer, el británico, llama a 17 jefes de Estado en Europa y 27. Quiere decir que no, ni están todos los que son, ni son todos los que están en Unión Europea, ¿no? Sino que es un llamamiento realmente a potencias guerreristas y que quieren mantener la guerra de Ucrania. O la guerra en Ucrania. Y para llevarnos a la guerra nos van a contar toda una serie de mentiras. La primera, nos van a decir a los españoles que Ucrania es nuestra frontera, que yo sepa, delante tenemos Francia, tenemos Alemania, tenemos Polonia y luego ya está Ucrania. Pero el problema es que nosotros sepamos, nadie quiere invadir Europa. Nadie. Hay una guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania comienza en el año 2014 y en 2015 se para por el Tratado de Minsk. Y el Tratado de Minsk, lo decía en mi vídeo anterior y lo repito, la propia Angela Merkel y el propio expresidente François Hollande en su momento dijeron, presidente francés, dijeron que el Tratado de Minsk lo habían firmado para no cumplirlo. La guerra esta se inicia tras un golpe de Estado en Ucrania. Y no la inicia Rusia, sino que se inicia en las regiones rusas, en lo que sería o se llama la Nova Rosilla, sino que es una guerra civil entre ucranianos. Por supuesto que hay unos que tienen el apoyo de Rusia y otros inmediatamente el apoyo de la OTAN, porque además los Estados Unidos son los que provocan ese golpe de Estado y además son los que de alguna manera están sosteniendo. Ahora cuando llega Trump y dice, pues no, aquí hay que llegar a un acuerdo de paz, además Ucrania nos está costando lo que no hay en los escritos y encima yo quiero apoderarme de los despojos de Ucrania, quiero sangrar a Ucrania. Pero esto es lo que dice Trump. Ucrania en guerra, una guerra en la que la Unión Europea y la OTAN han sido derrotadas por Rusia. Ellos pensaban que iban a derrotar a Rusia, que los Leopard, que los Abrams, que todos estos carros de combate, que los F-16, ya nadie habla de los F-16, por cierto, iban a frenar esto, iban a cambiar la tendencia y resulta que no. Es decir, la OTAN está siendo derrotada. Estados Unidos está siendo derrotado. Y la verdad es que Trump no tiene muchas ganas de aparecer derrotado, ¿no? Eso también es una de las causas de su interés en buscar la paz. No penséis que todo es generosidad, ni mucho menos. Pero de repente llega todo el woke y todo el liberalismo. El woke no es algo bueno. El woke es gato por liebre. El woke es una religión, no es ciencia, no es política, es una religión que quiere acabar con la biología y que quiere acabar con toda una serie de cosas que sí son científicas. Por lo tanto, mi posición frente al woke no es porque yo considere
que hay que practicar el trumpismo o el putinismo o lo que se quiera en ismo. En cualquier caso, lo que yo creo que debemos ir es hacia el socialismo. Lo digo porque tampoco nadie de extrema derecha se alegre por mis palabras, porque yo soy antifascista convencido y antiderechista. Pero el woke es lo que no soluciona los problemas y es lo que da gato por liebre. Me explico. Lo más terrible que hay en estos momentos en España es el problema de la vivienda. Y el woke es incapaz de solucionar el problema de la vivienda. Y muchos pensamos que hay que solucionar el problema de la vivienda. Y para solucionar el problema de la vivienda lo que hace falta es voluntad política y un programa que verdaderamente sea de izquierdas e intervenga al mercado de forma decidida, clara y contundente. Lo que no hace el woke. Por lo tanto, la principal preocupación que tenemos ahora no es la guerra, es la vivienda. Es el derecho a pan, es decir, trabajo, techo, trabajo justo, porque el trabajo es injusto, cada vez es más precario y cada vez está más uberizado. Esa es la herencia del woke, trabajo uberizado, trabajo a través de grandes plataformas que subcontratan, que generan falsos autónomos y que multiplican la precariedad. Luego el problema es la vivienda y es el trabajo y es la dignidad, no es la guerra. No se nos ha perdido nada en la guerra de Ucrania. Y además, la soberanía. Y claro, la soberanía sin economía propia, con una economía subordinada a los intereses alemanes y de la burocracia de Bruselas, de la mafia de Bruselas, no tenemos soberanía. La soberanía no consiste en decir vamos a juntarnos la Unión Europea y a enfrentarnos a Estados Unidos, sino que el Estado español, España, el Reino de España, ojalá pase a ser muy pronto la República Española, pueda tomar sus propias decisiones. Siempre y en todos los campos y aspectos. ¿Y esto se puede hacer? Pues claro, porque el imperio está en decadencia y porque el capitalismo está en decadencia. Pero no me voy de lo que iba. Nos van a preparar mentalmente para la guerra. Los británicos ya se les ha ocurrido crear una especie de legión europea de voluntarios, un cuerpo de voluntarios, una legión extranjera que vaya a Ucrania. ¿Y vosotros pensáis que las guerras se hacen con voluntarios? Pues sí, puede ser que los primeros sean voluntarios, pero una vez empiezan a caer voluntarios y hace falta reponer los voluntarios, ya van los reclutas. Eso es una guerra. Y eso está a la experiencia de muchas, incluida la propia experiencia británica. Los británicos desde hace mucho tiempo ya tienen un ejército profesional y voluntario, desde hace mucho, siempre prácticamente. Ellos nunca han tenido servicio militar obligatorio. En la Primera Guerra Mundial, al cabo de menos de un año, ya el ejército no era voluntario, ya eran los reclutas que iban a la guerra de forma obligada, a una guerra entre imperios, como fue la Primera Guerra Mundial, en la que no se defendía nada. Y en esta guerra de Ucrania tampoco se está defendiendo nada. Y la democracia mucho menos. Porque si la democracia consiste en cargarse candidatos, como es el caso de Rumanía, que es un caso sangrante y flagrante que demuestra que la Unión Europea no defiende la democracia, sino que defiende el globalismo, el neoliberalismo y el capitalismo. Y quien se salga de ahí se le corta el cuello. Pues nos están mintiendo y nos van a mentir y nos van a seguir mintiendo mucho más. Y además ahora está habiendo ya una campaña clara diciendo que ya no solo de llamar a la guerra y de decir, y además hoy en la SER decían hay que preparar a las poblaciones, porque ¿sabéis lo que significa? Que si la guerra, que consume muchísima energía y muchísimo dinero, se produjera, hubiera un incremento, una escalada en el gasto militar, este iría en detrimento de nuestros derechos, de nuestras pensiones,
de nuestra educación pública, de nuestra sanidad pública, incluso de nuestros propios salarios, y un incremento, por supuesto, de los impuestos para financiar la guerra. Porque claro, ya están diciendo Angela von der Leyen que es una belicista, una extremoderechista. Es de extrema derecha, es tan de extrema derecha como puede ser Vox o como puede ser Trump. Bueno, pues ya está diciendo no. Y claro, ¿todo esto a qué viene? Porque el análisis de esto, porque ahora están metiéndole mucha caña a Trump. Mirar, Trump hay un momento que dice, bueno, esto de la guerra en Ucrania, pues vale, pero si queréis guerra en Ucrania, mantenerla vosotros. No dice que no, sino que la mantengáis vosotros. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente Starmer y todos los que siguen siendo súbditos de Trump? Oye, pues como ha dicho que la guerra la hagamos nosotros y la mantengamos nosotros, pues vamos a hacerla. Y vamos a hacerla para mantener a Zelensky, que es un tipo autoritario que apoya nazis y se apoya en la extrema derecha y que además ha declarado ilegales los partidos de izquierdas en Ucrania. Porque todos estos que os engaña el PSOE, os engaña Sumar, os engaña Podemos, mirar, estos partidos que vosotros apoyáis en Ucrania serían ilegales. Y entonces este tipo es el que estamos apoyando. Esta historia es la que estamos apoyando. Y claro, a los que decimos esto nos van a llamar prorrusos, nos van a llamar incluso pro-Trump, cosa que me da asco. Yo, si algo no soy, es trumpista. Y además llevo años denunciando el trumpismo y sigo en las mismas. Porque el trumpismo es la otra cara del imperio. Y porque Trump puede ser que quiera la paz en Ucrania. Puede ser, por intereses, porque quiere aprovecharse de la situación de la paz. Piensa que puede hacer más negocios con la paz. Pero quiere destruir y aniquilar al pueblo palestino. Luego, yo no puedo apoyar a Trump bajo ningún concepto. Trump me repugna más que a los woke. Pero la soberanía nuestra pasa por ser soberanos e independientes. Dejar de estar intervenidos por la Unión Europea y sojuzgados por los Estados Unidos. Y además, lo lógico es que si defendemos la soberanía, defendamos la salida de la OTAN. Porque están diciendo la OTAN, pero si la OTAN es Estados Unidos, la OTAN está bajo el mando siempre de un mando militar estadounidense. Si el 90% de las tropas de la OTAN son estadounidenses. A lo mejor he exagerado, el 85% son estadounidenses. Si Trump ha seguido mandando material militar a Ucrania, no lo ha cortado. Trump no ha roto el flujo de material militar enviado a Ucrania. Y a pesar de ello, ahí está la derrota. ¿No será mucho mejor gobernar con fronteras abiertas? Tener acuerdos con el sur global, tener acuerdos con América Latina, tener acuerdos con China, tener acuerdos con Rusia, que nos estaba vendiendo gas natural a precios mucho más baratos, ser soberanos para poder mercadear con quien deseemos. Por lo tanto, yo lo que os advierto es que va a venir una guerra de mentiras, una guerra de falacias y una guerra psicológica para prepararnos para lo que haga lugar. Y además, lo terrible es que se va a hacer en nombre de la democracia, incluso algunos van a hablar en nombre del socialismo y de ideas de izquierda cuando esto es mentira, porque el socialismo, si algo quiere y por algo lucha, es por la paz. Y la Internacional Socialista desde su principio, si algo dijo, fue que en caso de guerra los obreros tenían que negarse a portar las armas para matar y asesinar a otros hermanos obreros también, que son los que iban a estar en el otro lado. Por lo tanto, no se nos ha perdido nada en esta historia. Y sí tenemos que ganar mucho si orientamos todos nuestros esfuerzos a conseguir la igualdad, a conseguir la justicia, a conseguir vivienda digna y acabar con la situación terrible que estamos viviendo y acabar con la precarización laboral, que es horrible, es cada vez peor. Pero señores del woke, si ustedes lo único que nos han traído es destruir lo que en muchos casos personas como mis abuelos, personas como mis padres y personas como yo mismo
conquistamos en los años 70 y 80 y ustedes lo están destruyendo todo eso para las nuevas generaciones, para la gente joven. Y la gente joven ya no tiene los derechos de los que nosotros hemos disfrutado y que ellos deben volver a tener y a conquistar. Y a eso, esa lucha es a la que os llamamos. A la guerra no. Que no os engañen. No os creáis las mentiras que os van a contar.